Bienvenidos a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Hoy estamos viendo o leyendo en Mateo capítulo 7, verso 1 al verso 7, mirando acerca de las sanidades que Jesús hacía. Y hoy vamos a ver Jesús sana, la segunda parte. Espero que ustedes disfruten este tiempo. Gloria a Dios. Gracias por estar aquí con nosotros en nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Ya habíamos estado viendo el tema de la sanidad y hoy vamos a ver otra parte de la sanidad. Vamos a leer un poquito diferente. No terminamos el capítulo 8, pero sentí en mi corazón que había que leer acerca de la sanidad de diferentes formas en los diferentes capítulos del libro de Mateo. Hoy vamos a ver Mateo capítulo 9, desde el verso 1 hasta el verso 7 solamente. Pero vamos a hacer un recordatorio un poquito de los milagros y sanidades que miramos en la semana pasada. Por ejemplo, las diferentes expresiones, motivaciones del corazón, gratitud y las cosas que hemos estado viendo. Por ejemplo, miramos en la primera sanidad que se miró aquí, cuando Jesús se presentó para sanar a los leprosos. En esta ocasión miramos una cosa. Ellos le pidieron, ¿cuál es tu voluntad? No se acercaron agresivamente, sino que le dijeron, si tú quieres, puedes sanarnos. O sea, sabían porque habían estado oyendo milagros, sanidades, pero se acercaron y le dijeron, si tú quieres, puedes sanarnos. Una de las cosas, si tú quieres. Entonces vemos que estos hombres, de alguna manera, yo lo veo de esta manera, a lo mejor tú lo ves de otra manera y déjamelo saber, que pidieron la voluntad de Jesús respecto a su sanidad. Pero vemos también al oficial, que fue, número uno, que me impresionó, fue a rogar por la sanidad de alguien más. Era su siervo. O sea, ¿cuántos tenemos cuidado de los siervos o de las personas que están en nuestra ayuda como para acercarnos a Dios y rogarle? En ese entonces los siervos eran esclavos, eran parte de la familia, pero eran sirvientes. Entonces, este hombre amaba a sus siervos, digo yo, tenía un corazón compasivo, tenía compasión y le dolía el dolor de sus siervos. Entonces fue a pedir, a rogar a Jesús, aun cuando ni siquiera era judío, ni siquiera era como ellos, sino que se acercó. De tal manera, se acercó a Jesús rogándole por sanidad. De tal manera que dijo, ni siquiera soy digno de que entres a mi casa, porque sabemos que no se juntaban con nadie. Y Jesús dijo, vamos a sanarlo. Y dijo, no necesitas venir. Lo único que necesitas es dar la palabra y mi hijo sanará. Este siervo, este oficial, reconoció la autoridad en la palabra que salía de la boca de Jesús. De tal manera que dijo, reconozco que tienes autoridad y lo único que tienes que hacer es decir la palabra y mi siervo va a sanar. Y Jesús se maravilló. Jesús quedó maravillada de la fe que mostró este hombre, reconociendo la autoridad que había en Jesús. La otra que miramos aquí es que ni siquiera hubo una petición cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro. No hubo una petición, solo fue a visitar a Pedro. Y cuando llegó a la casa, la suegra de Pedro estaba enferma. Y esto yo lo puse y lo miré de esta manera. Cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, haciendo la voluntad de Dios, Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Y para mí la palabra que viene aquí es, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se va a añadir. O sea, mientras nosotros buscamos a Dios, todas las cosas se van poniendo en orden. Y vemos aquí una sanidad sin una petición, simple y sencillamente porque había alguien que estaba en la familia cumpliendo la voluntad de Dios. Y Jesús llegó, la tocó y esta mujer fue sanada.
Pero algo más que yo miré, en esta parte miré dos cosas. Pedro haciendo la voluntad de Dios y Dios supliendo la necesidad que había en esa casa. Y la otra parte es como la suegra de Pedro se levantó para mostrar agradecimiento. ¿Cómo mostró agradecimiento? Sirviendo. Se levantó y dice que le servía. Yo creo que son lecciones que tú y yo debemos de aprender, porque muchas de las veces, pues nosotros tenemos necesidad, ¿no? Y queremos la sanidad de Jesús, pero no le mostramos ni agradecimiento por lo que Él hace con nosotros. No le mostramos fe de tal manera como este siervo. Solo yo sé que que tienes autoridad en la palabra que das. Entonces, reconocer la autoridad que hay en la palabra de Dios, en la palabra que Jesús ya nos dio. Entonces, miré todas estas cosas y al endemoniado, otra cosa que miramos aquí, cuando el endemoniado fue libre, nadie lo podía detener. Todos tenían miedo de lo que estaba aconteciendo, pero Jesús llegó y dio una sencilla orden. Y no solamente el endemoniado en este caso fue libre, sino que los demonios supieron que era su tiempo de salir. Aunque decía, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Pero se dieron cuenta que era necesario salir. Entonces, en uno de los versículos dice, los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a las ciudades cercas. Y fíjese, aquí me impresiona en esta porción porque dice que la multitud, cuando vieron el milagro, vieron al hombre sentado, su sano juicio, aquí vemos una reacción de la comunidad muy fea, digo yo. Si yo veo milagros, maravillas, pues yo quiero arrodillarme ante aquel que trae el poder, ante Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Pero cuando vieron milagros, le rogaron que se saliera. ¿Cuántas veces tú y yo llevamos la palabra y la gente puede mirar el poder de Dios, pero aún así te dice, vete, salte fuera? No es diferencia lo que tú puedes ir a hacer, orar por otro, y Dios manifiesta su poder liberando y sanando al que está cautivo. Sin embargo, la comunidad dice, no queremos nada con tu autoridad. Eso es lo que hemos estado viendo. Ahí ya van 4 diferentes reacciones a la sanidad. Ahora me gustaría irme al tema que hoy vamos a compartir. Vamos a brincar algunos versículos del capítulo 8 para continuar con la sanidad. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la verdad, tienen muchos temas de sanidad. Algo que está en mi corazón es que Dios quiere provocar en nuestro corazón fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo y qué debo de hacer? ¿Cómo debo de actuar? Bueno, a lo mejor como Pedro, ¿no? Buscando primeramente el reino de Dios, y Dios añade a nuestras vidas lo que es justo y necesario. La otra es cómo Jesús se acercó. Yo quiero ver cómo Jesús se acercaba para llevar las sanidades. Y mi pregunta también es ¿por qué no toda la gente sana? Entonces, en todo esto a mí me gustaría descubrir, encontrar, pero también sé que que Dios quiere provocar en nosotros, esto es mi percepción, provocar en nosotros fe, conocimiento para que podamos recibir lo que en estos tiempos Dios quiere darnos. Yo creo que son tiempos donde Dios quiere mostrar su poder y vamos a ver esta escritura. ¿Qué te parece si nos vamos a leer en Mateo capítulo 9 del 1 al 7? Pocos versículos, pero vamos a meditar en ellos en relación a la sanidad. ¿Qué dice Dios aquí en esta parte de la sanidad? ¿Cómo Jesús se acercaba? Dice en Mateo capítulo 9 del 1 al 7, al 8, perdón, es al 8, dice, Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago, a su propia ciudad. O sea, se subió, regresó. Voy a hacer una pausa aquí. Veo a Jesús como un misionero. ¿Cómo como un misionero? Porque no estaba en un solo lugar. ¿Se acuerdan la palabra que nos dieron en Mateo capítulo 28, en el verso 18 al 21? Ve y hagan discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nos da toda la comisión de ir y hacer discípulos. Yo veo a Jesús como uno de ellos, o sea, nos modeló la forma de cómo las cosas se hacen aquí en la tierra. Jesús vino como hombre aquí a la tierra, no como Dios, aunque venía a cumplir las palabras o el encargo que Dios le dio. Entonces, Jesús como hombre actuando aquí en la tierra, enviado por Dios. Tú y yo, misioneros, con una comisión o una misión que Dios nos dio para llevar el evangelio, para hacer luz en medio de las tinieblas, para establecer el reino de Dios en esta tierra, en este tiempo. Pero tal vez lo que nos hace falta es ser como la suegra de Pedro, que cuando recibimos a Dios, de Dios, milagros, maravillas y todo lo demás se ha hecho, tengamos un poquito de responsabilidad o de gratitud y levantarnos de nuestro lecho e ir y servir. Porque Dios nos trajo a este mundo, nos nacimos de nuevo, no para que estemos sentados y apartados, sino para que seamos hacedores de la palabra de Dios, porque Él dijo, lo que de gracia recibiste, ve y dalo de gracia. Ve y haz discípulos, ve y comparte la palabra. En Corintios nos dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. A Pablo le dijo, instrumento me es este, y lo levantó, lo sanó, lo transformó, cambió para llevar el evangelio a todas las naciones. Iglesia, Dios nos ha bendecido, levantémonos, sigamos las pisadas del Salvador. ¿Qué te parece? Yo creo que Dios nos está llamando porque, mi punto de vista, estamos en los últimos días. Y déjame te digo, si no son los últimos días de todos, quizás el tuyo y el mío sí. ¿Qué vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer? Los años pasan, los días pasan y la comisión ya fue dada. Jesús, en sus 3 años de ministerio, se levantó y dice, y andaba de aquí para allá cumpliendo la palabra de Dios. Pero vamos a seguir leyendo, ¿sale? Es que me impresiona y me llama la atención. Y la verdad, ser hacedores de la palabra de Dios nos hace falta, hermanos. Nos hace falta poder ser y cumplir la palabra. Fíjense lo que dice. Jesús subió a un barco, se regresó al otro lado del lago a su propia ciudad. Y luego, unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. ¡Wow! Le llevaron paralítico. Pero lo que le dijo Jesús, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! No le dijo Jesús te sana o Dios te sana, levántate, sana. Le dijo, paralítico, tus hijos, hijo, tus pecados te son perdonados. Impresionante. Aquí lo llevaron. Ahora, vamos a mirar la reacción de la gente y la reacción que a veces nosotros tenemos cuando vemos que Jesús o Dios, un pastor, un ministro está haciendo milagros o está haciendo lo que Dios le está hablando que haga. Dice, entonces algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior, es una blasfemia. ¿Acaso se cree que es Dios? Pausa. ¿Qué decimos a veces cuando nos congregamos y estamos viendo que un hombre compartiendo la palabra de Dios, alguien por ahí se para y dice, hoy es el día de salvación, hoy hay sanidad, y por ahí entre nosotros hay uno o dos que está pensando, ¿y qué se cree que es? ¿Que va a sanar? ¿Que va a libertar? ¿Que va a hacer esto? Y como que empezamos en nuestra mente a permitir que los pensamientos negativos, cuestionando la acción de lo que está pasando a nuestro alrededor. Ay, sí, ¿a poco va a sanar? Ay, sí, ¿a poco va a hacer milagros? Pues, ¿qué se cree? Ay, mira, qué creídote. A mí me pasó en una ocasión. No crean que a mí yo un día estaba tan enojada.
conmigo misma, con la situación a mi alrededor. Yo estaba enojada con mi situación, conmigo misma, con los que me rodeaban. De tal manera que cuando yo llegué a un lugar donde la presencia de Dios se estaba manifestando y un hombre con una flautita estaba tocando y decía, ¡ay, con una flauta! Y la presencia de Dios estaba tocando a todas las personas, pero yo no podía recibir. No porque el hombre no estaba haciendo lo que Dios le dijo, ni la gente no estaba recibiendo, ni estaba percibiendo la presencia de Dios, que estaban risa y risa, algunos siendo sanados, otros siendo por el suelo, gozándose y disfrutando. Y yo no, porque mi corazón estaba tan enfadado, tan enojada, tan cerrada, que no podía percibir ni ver lo que Dios estaba haciendo. Y así nos pasa muchas de las veces que vamos a la iglesia. No vamos con un corazón abierto para recibir, pero como estamos tan enojados y no estamos tan molestos que no podemos pedir ni perdón, que cuando vemos la gloria de Dios, está peor nuestro corazón. Ese espíritu nos ciega de tal manera que no nos permite ver ni percibir la presencia de Dios. Yo lo experimenté. Puedo decirlo en mi experiencia, yo lo experimenté. Y estos hombres, en el verso 3 dice, entonces algunos de los maestros de la ley religiosos decían en su interior, ay, es una blasfemia, ¿acaso se cree que es Dios? Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó, por qué tenían pensamientos tan malvados en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? Le preguntó, ¿tus pecados son perdonados? O ponte de pie y camina. O sea, la palabra era sanidad ambas. Ponte de pie y camina o tus pecados te son perdonados. Así que les demostró que el Hijo del Hombre tiene autoridad. ¿Se acuerdan la autoridad del oficial? Que reconoció la autoridad que había en el Mesías. Pero aquí dice, para demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Entonces Jesús miró al paralítico, le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto y se fue a su cama. Al ver esto, dice aquí, el temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios por enviar a un hombre con tanta autoridad. Empezaron a temblar. Yo me pregunto, ¿serían los hombres o los demonios que perturbaban la mente de ellos? O ambos. Satanás tiembla con el poder de Dios. Cree y tiembla. Pero a veces nosotros ni siquiera alcanzamos a temblar. Pero estos hombres cuestionaron el poder de Dios, hijo, para que vean. Jesús les probó. Entonces aquí yo veo dos cosas. Jesús sanó a un paralítico perdonando sus pecados. Para mi punto de vista, el estorbo principal para que nosotros seamos libres, no todo el tiempo, pero muchas veces es el ser perdonados. Ahora, para que Jesús dijera eso, mi percepción es que el hombre ya estaba cansado y realmente quería ser libre y en su corazón había eso, perdóname Dios, soy malo, hago mal, porque Jesús lo que le contestó, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántas veces tenemos esa culpa que pensamos, estoy en esta condición por esta y esta razón? Esta es mi condición porque hice y anteriormente se decía, ¿quién pecó? Este o sus padres. Probablemente tenía la misma enseñanza, no lo sé. Pero Jesús llegó y le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, cuando él recibió el perdón de sus pecados, recibió la sanidad. Entonces, ¿cuál es el caso de cada quien? Es diferente. Y Jesús, la otra parte que yo veo, es que Jesús siempre nos va a dar lecciones. Con el oficial, volteó a los discípulos y les dijo, nunca he visto tanta fe, y dio una lección. Aquí le dijo a los fariseos, les mostró por qué están pensando mal. Quiero que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Levántate y anda. O sea, es perdonado este hombre y tiene autoridad para sanarlo. Y el paralítico fue sano. Ahora, ¿por qué no toda la gente la pregunta a veces, ¿por qué no todos son sanados?
veo esto. Hay una palabra que dice, me encanta, Juan 5:19 dice, de cierto os digo. O sea, cuando dice de cierto es de verdad, o sea, esto es verdad. Dice, nada, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, esto también lo hará el Hijo de igual manera. Yo preguntando, vino a mi corazón, es que Jesús le preguntaba al Padre antes de salir y ir a hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Aunque le dio toda la autoridad, nada se hace si el Padre no lo dice. Tenemos que recibir la dirección del Padre todos los días. Ahora, cada milagro que hacía llevaba la dirección del Padre. Jesús constantemente miramos que no todo era sanidad. Yo veo, no todo en la Biblia. Jesús iba a aldeas, es más, ni siquiera entre su gente pudo hacer milagros. O sea, no todo el tiempo Jesús predicaba y vemos que todo el tiempo estaba sanando. Había tiempos donde Jesús llegaba y momentos de ser sana. Y ahorita les voy a enseñar una escritura, pero aquí Jesús se dirigía al Padre, recibía dirección del Padre y hacía conforme la dirección del Padre. Entonces tú y yo debemos estar en oración, alertas, ¿qué dice el Padre? Porque cuando el Padre habla, aquí en la tierra se hace. Cuando Dios dice, pon las manos sobre lo sana, nos dio el mandato y nos dio libre albedrío para hacerlo. Pero aunque tenemos toda la autoridad para hacerlo, porque ya no lo dio, podemos decirle, Dios, ¿es su tiempo? ¿Hoy es el día para esta persona recibir sanidad? ¿Qué está estorbando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estorba? O sea, que nosotros sepamos como la otra persona, el paralítico. O sea, el paralítico vio la fe, de que lo sanó en su tiempo. El oficial, mientras él estaba, pero maravillado, vio, nada se hace por sí mismo. El Hijo nada hacía por sí mismo, sino lo que ve el Padre hacer. Ahora, tenemos el mandato, pero debemos oír al Padre. ¿Quién y cuándo? ¿Quién está listo? ¿Cuándo, Padre? Y ahí es donde entra nuestra obediencia. Cuando Dios nos dice, veas esto, vámonos, porque eso era lo que Jesús hacía. Papá hablaba, el Espíritu Santo nos dirigía a través, el Padre a través del Espíritu Santo, inmediatamente lo que el Padre decía era hecho. Ahora, otra parte que vemos, otra cosa que vemos aquí que Jesús hacía, en Lucas capítulo 5, verso 16, dice, así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. O sea, Jesús iba a escuchar, papi, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer hoy? ¿Cómo hacemos? Porque sí iba a orar. Irse a orar era buscar el rostro del Padre. ¿Qué es lo que el Padre quería que hiciéramos? En Juan 12:49 dice, yo no hablo con autoridad propia. Jesús decía, yo no estoy hablando con mi propia autoridad. El Padre quien me envió me ha dado órdenes y qué decir y cómo decirlo. Me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. O sea que Dios te dice, dilo así y hazlo así. Pero ¿cuándo es que recibía Jesús esas instrucciones? Pues cuando se acercaba al Padre. Tú y yo necesitamos acercarnos al Padre, oír lo que Él dice, hablar lo que dice y hacer como Él dice. Y la persona va a recibir. Ahora, Jesús miró la fe de estos hombres. Vemos en el versículo 2 que Jesús miró la fe. Y mi pregunta es, ¿cómo la vio? Vamos a ver. ¿Cómo miró Jesús la fe que había en el hombre? O sea, eso tiene mucho que ver. Reaccionó maravillado porque vio la fe del hombre.
Aquí no nos dice, oh, Jesús se maravilló, pero vemos una reacción. Dice en el verso 2, unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla, los llevaron. Y al ver la fe de ellos, Jesús les dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de ellos, ¿cómo la vio? Wow, no solamente el hombre que estaba en la camilla. Imagínate tú que agarras entre varios hombres la cama de tu pariente enfermo y no esperas. Ay, es que el pastor no viene a orar por mí. Ay, es que la hermana fulana, es que cuánto sabe que estoy enfermo. O estoy enfermo y me quedo en mi casa. No estoy accionando en mi fe. La fe, amado, lleva acción. Y Jesús dijo, wow, este hombre quiere ser sano. Este hombre quiere ser sano y no nomás él. Viene acompañado de otros que quieren. Pídeme y te daré. Entonces vemos que los hombres no esperaron a Jesús que fuera. No fueron por él. Ay, vamos a buscar a Jesús a ver si viene. Ay, hay que llamarle a ver si tiene tiempo, a ver si puede venir. No. Ellos dijeron, mi pariente, mi amigo necesita, yo lo voy a llevar. Y lo llevaron. Entonces Jesús dijo, wow, estos tienen fe. Al hombre, al oficial, miró, rogó. Y cuando él dijo, no tienes que ir, Jesús, solo dilo. Miró la autoridad, él sabía, dijo, wow, qué fe tan grande. Hay acción en la fe. Nosotros queremos que Dios nos sane en la casa. Nunca agradecemos a Dios, no hacemos absolutamente nada en gratitud a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y queremos todo en la mano porque la bondad de Dios es grande. Pues sí, pero todo tiene una acción después de una reacción. Tiene una reacción después de una acción. Amigos, mostremos la fe que tenemos, hagamos algo. La fe se miró por la acción. Entonces, ¿qué vemos aquí? Uno, el perdón de pecados, como ya lo vimos. Voy a leer la historia un poquito en otro sentido, dice. Antes de ir hasta allá, quiero ver en el versículo 5 que dice que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o ponte de pie y camina. Dependiendo la condición y la situación, la dirección del Padre, qué decir y qué hacer, eso es lo que Jesús hizo. Miró, había fe para recibir sanidad, no solo en lo físico, sino en el alma. Él no necesitaba en lo físico, porque no le dijo en lo físico. Le dijo, tus pecados, la condenación lo tenía atado. Y dijo, tus pecados te son perdonados, eres libre. Vamos, levántate y anda. Y se fue. Vemos eso. Vamos a ver la misma historia, porque tiene unas palabras aquí que yo quiero que veamos, pero lo vamos a ver en otro capítulo en Lucas, en otro libro. Se lo voy a leer prontamente porque ya explicamos bastante. Dice, cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa, fíjense quiénes, estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y de Judea y también de Jerusalén. Fíjense, palabra clave que en la otra versión, en Mateo no nos dice, pero dice, el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. ¡Oh! El poder sanador del Señor estaba presente con fuerza con Jesús. ¿Verdad? Día, hora, tiempo, palabra, oíste, dirección. El tiempo presente para sanar, ese era el día. Ahí estaba. Entonces unos hombres llegaron cargando un paralítico en la camilla, tratando de llevarlo dentro. Fíjense todo lo que hicieron, todo el show. En esta nos la explica más. Dentro a donde estaba Jesús, no podían entrar. Pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla,
ponerlo en medio de la multitud, justo enfrente de Jesús, y al ver la fe de ellos, Jesús les dijo al hombre: joven, tu fe, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo miró la fe? Ay, no llegaron y dijeron: ay, no, hay mucha gente, ya me voy. El sonido está muy alto. Ay, no, es que el hermano me dice. Ay, es que acá, es que me sientan donde yo no me quiero sentar. Ay, es que qué fastidio estar ahí tanto tiempo, cuando puedo estar en mi camita así como rascándome la barriguita, o lo veo a la hora que sea. Amigos, esta gente, primero, en el lugar estaba presente la fuerza de Dios para sanar. En el lugar que estaba Jesús. No en mi casa, no acá. Con la mujer, con la suegra de Pedro, vemos que recibió cuando Jesús fue a visitar a Pedro y vio a la mujer enferma. O sea, mientras Pedro estaba haciendo algo en el reino de Dios, buscando el reino de Dios, todas sus cosas fueron añadidas. Quizá le faltaba dinero para llevar al médico a la suegra, pero Dios proveyó la sanidad mientras estaba Pedro haciendo algo. El oficial se salió de su casa, dejó sus tareas, sus obligaciones como jefe, como patrón, dejó todo lo que tenía que hacer para ir a rogar, para ir, repita conmigo, para ir, y rogó y reconoció la autoridad. Ahora, estos paralíticos, Jesús predicaba. Ahora, en el lugar estaba presente el poder de Dios para sanar. Y ahí recibió, como el día de ayer. No ayer, el domingo, perdón. Wow, estaba el poder de Dios presente para recibir sanidad. Y Dios ofreció a todo el que quisiera. ¿Sabes qué? Pues tal vez tú en tu casa no lo recibiste porque no estabas presente. Nos perdemos el poder de Dios en la presencia de la multitud de la gente. Dios se manifiesta, nos lleva el pan diario. El maná se sirve en cierto lugar, en cierto día y a cierta hora. Y cuando nosotros no hacemos como Dios nos dice, entonces perdemos mucho de Dios, porque hacemos a nuestra manera. Hay otras cosas más importantes para yo hacer, pero no estar en el lugar que corresponde. En ese lugar el poder del Señor estaba presente para sanar. En el verso 21 dice: entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí: ¿quién se cree que es? Como ya lo vimos, es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús supo los pensamientos, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O ponte de pie y camina. Bueno, así que les demostraré que el poder del Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. O sea, Jesús les dio varias lecciones. Y bueno, ya le dijo al paralítico: levántate y anda. Pero vemos que la fe del centurión la vimos manifestada. Ahora, en Santiago capítulo 2, verso 18 al 20 dice: ahora bien, podrían argumentar algunas personas, tienen fe. Yo tengo fe. Otras buenas, dice, déjeme lo leo. Algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo mostrarás tu fe? O sea, algunos dicen: yo tengo fe. Pero otros tienen buenas acciones. La pregunta, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Santiago eso fue lo que dijo. Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. O sea, no hay duda. Tú dices eso. Fíjense lo que les contesta.
Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados, no amargados. Nosotros muchas de las veces decimos tenemos fe. Y como Dios no me respondió de mi manera, cuando yo quise, como yo quise, a la hora que quise, en mi casita, rascándome la barriguita, haciendo aquí, haciendo allá, yo nunca soy bueno para hacer nada. No soy una persona que sabe ni dar. A mí no me gusta diezmar, no me gusta ofrendar, no me gusta orar por la gente, no me gusta platicar con los demás, pero tengo fe en Dios. ¡Wow! Los demonios tienen fe y tiemblan. Dice aquí en el verso 20, ¡qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Amado hermano, gratitud lleva acción. Cuando Dios me ha mostrado su amor, la gratitud es la reacción de que yo puedo recibir el amor de Dios. Créele a Jesús, es decir, Señor, yo sé. Ahora, ¿estás postrado en cama? Alguien más te puede llevar donde el poder de Dios está. Entonces, hermana, usted me está diciendo que en mi casa no hay poder de Dios. No, no, no estoy diciendo eso, pero dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. En el reino de Dios, no estamos en el reino de Dios para hacer nada, sino para hacer luz en medio de las tinieblas, para obrar, para evangelizar, para cumplir el propósito de Dios. La voluntad de Dios no es que estemos encerrados en nuestra casa. Una luz no se puede esconder, debe de salir y brillar. Fuimos llamados para extender el reino de los cielos. Pero es que me siento mal, hermana, no entiende. Jesús le dijo a Pablo, cuando Pablo se acercó para su petición mientras estaba siendo hacedor de la palabra, Jesús le dijo, el Señor le dijo, bástate mi gracia. Bueno, necesitamos aprender a tener gratitud y hacer lo que fuimos llamados a hacer, salir de nuestros rincones. Es inútil creer y no hacer nada. Esperar que todo llegue a mí en mi casita. No puedo hacer nada. No se puede, amado. Los demonios también creen y corren aterrorizados. Desgraciadamente nosotros no. Yo te animo a que vayas al Padre, le preguntes al Padre cómo y cuándo y dónde, cuáles son las palabras correctas, las acciones que debes de hacer. ¿Qué debes de hacer? Yo pienso en mi persona, ¿verdad? Yo a veces tengo muchos dolores en mi cuerpo, ¿verdad? Me siento a veces muy cansada. En mi tiroides no funciona y esto trae unas reacciones horribles, emocionales y físicas. A veces llega tiempos que se siente uno deprimido, a veces con mucha hambre, a veces sin hambre, como yo. Quisiera adelgazar, pero el tiroides de muchas formas no me permite más. Cansancio, fatiga, de muchas cosas. Yo pudiera quedarme sentada haciendo nada. Claro que sí, porque hay dolor. A veces todo el cuerpo duele. Pero mi pregunta, y yo digo, si Pablo pudo y Dios le dijo, bástate mi gracia, pues, ¿qué estoy haciendo en esta tierra si no puedo cumplir el propósito de Dios en mi persona? Ese es mi pensar. Si el dolor me va a detener, wow, ¿cuándo voy a recibir la mano poderosa de Dios para ver la gloria de Dios cuando veo que el dolor no me detuvo, sino que se me quitó en mi acción? Que estoy bien cansada y me voy cansada a hacer las cosas. Y mientras voy caminando, haciendo la actividad o lo que Dios puso en mi mente, en mi corazón para hacer, mientras estoy en la acción, el dolor, todo se va. Y puedo estar a gusto y tranquila y hacer y cumplir el propósito de Dios. Yo he visto una y otra vez cómo Dios ha guardado mi vida mientras estoy haciendo. En el 2000, pues ya hace 23 años. Cuando un médico me vio, me dice, ¿qué estás haciendo aquí?
Ya debiste haber estado muerta a causa del tiroides. Tú debiste haber estado muerta. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no? Otro me dijo, ¿por qué no te has inundado de cáncer si tu tiroides está así, ya sabes? ¿Sabes por qué no? Porque no he terminado la obra de Dios. No he terminado la función que Dios me llamó a hacer. Si no he terminado, pues no me voy a ir. Y si no me voy, entonces voy a hacer. Esa es mi opinión. Quizá la tuya sea diferente. Pero te animo porque sí se puede. Sí se puede, hermano. Hagamos aquello que Dios nos llamó a hacer. Piénsalo, medítalo. Deja que la mano poderosa de Dios en medio de tu condición la puedas ver. Bendiciones. Nos vemos.